Hola, buenos días. Soy William Peñas, asociado senior de asesoría tributaria para Sura Chile, y en nombre de Sura Investments les damos la bienvenida a nuestro webinar, donde conversaremos sobre el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Particularmente, hoy día desarrollaremos dos conversaciones sobre dos indicaciones que trae el proyecto, la cual tiene un cambio de criterio sobre las normas de relación y una nueva amnistía tributaria con tasa del 12% de impuesto único sobre los bienes y rentas que se encuentran fuera de Chile. Algo muy similar a lo que ocurrió en el año 2015 con tasa del 8%, donde se acogieron alrededor de 8.000 solicitudes y esto generó una recaudación fiscal de unos 1.500 millones de pesos en ese entonces. Hoy nos acompaña Gonzalo Garfias, del estudio Garfias y compañía, quien tiene una gran trayectoria en materia tributaria y participa activamente en el mundo académico. Les queremos recordar que tenemos un chat disponible con objeto que ustedes puedan ir ingresando sus consultas, las cuales serán respondidas al finalizar nuestra presentación. Gonzalo, muy buenos días. Te doy el pase para que podamos desarrollar e iniciar nuestra conversación sobre el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Muchas gracias, William. Un gusto a todos quienes estén asistiendo a este webinar, poder compartir con ustedes estos nuevos cambios, tal cual dice William. Nos vamos a enfocar principalmente en las modificaciones a la ley de la renta y al código tributario que vienen a cambiar las normas de relación entre parientes, principalmente sobre las inversiones que tengan por medio de sociedades en el exterior, y asimismo hablaremos de la amnistía. Entonces, William, si estamos ok, partimos. Sí, por favor, Gonzalo, comencemos con esta conversación. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que este todavía es un proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias que pasó todos los trámites en el Congreso, están absolutamente superados, pero todavía no es una realidad porque estamos actualmente en el oficio del Tribunal Constitucional, falta la aprobación del Tribunal Constitucional de este proyecto de ley y su posterior publicación. ¿Ok? Como verán en esta línea de tiempo, este proyecto ya lleva, digamos, más de un año, desde que se rechaza el proyecto anterior el año 2023, después se vuelve a ingresar un nuevo proyecto de ley a tramitación en enero de este año 2024, y ya con fecha 25 de septiembre de este año se aprobó en el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el proyecto, lo que lo tiene muy cerca de ser realidad. ¿Por qué es tan importante esta línea de tiempo? Porque uno pensaría que en cualquier ley es, digamos, más o menos relevante o no tan importante la fecha de su promulgación, ¿no es cierto? Sabiendo que van a haber efectos de las normas tributarias en su mayoría desde el 1 de enero del año 2025 en adelante, pero aquí hay normas que entran en vigencia dependiendo de la fecha de promulgación, principalmente, y una de ellas es aquella que hemos conversado hoy día, que es la amnistía de capitales y bienes en el exterior, la cual depende de que se promulgue este proyecto de ley durante este mes de octubre, ¿no? Si es que el proyecto de ley no logra promulgarse dentro del mes de octubre, nos vamos a quedar al menos con una o dos materias que establece este proyecto que van a ser imposibles de ser realidad, ¿no? Que sería la amnistía de capitales, porque tiene como fecha desde el 1 al 31 de noviembre de este año, y si no se publica antes de octubre, no vamos a cumplir con los plazos para que se pueda ejercer este derecho a la amnistía, y lo mismo pasa
con otra materia que no es sujeto a este webinar, pero que es una amnistía de intereses y multas en los juicios eh, entre contribuyentes y el Servicio de Impuesto Interno. Así que es Gonzalo, relevante la línea de tiempo. ¿Mm? sí, Gonzalo, solamente para aclarar, ¿qué es lo que espera el mercado sobre este proyecto de ley que lleva casi un año en trámite legislativo? ¿Espera el mercado que se pueda convertir en ley o se pueda publicar durante el mes de octubre? Tiene que Ese ser es durante este mes de octubre. Digamos, es decir, eso es algo esencial. Si no se llega a promulgar durante el mes de octubre, como digo, quedarán sin efecto normas muy relevantes de este proyecto, ¿no? Y que son muy relevantes también dentro del proyecto, dentro del presupuesto de la Nación, del presupuesto 2025. Entonces, yo entendería que no solo el mercado, sino que también el gobierno y el Estado han intentado o quieren y necesitan que esto sea realidad durante octubre. claro. Para explicarlo mucho más en un ejemplo, esta amnistía tributaria que se incorpora en este proyecto de ley, lo que establece en su redacción es que va a entrar en vigencia a contar del mes siguiente de la publicación del proyecto, ¿cierto? Que se convierta en ley, pero tiene un plazo final hasta fines de noviembre. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estoy interpretando, que si este proyecto de ley llega a publicarse en noviembre, sería letra muerta esta Así es. amnistía tributaria porque partiría en el mes de diciembre y como tiene vencimiento en noviembre no podría aplicarse. Exactamente. Tal cual tú lo has dicho, es decir, necesitamos que se promulgue antes del término de este mes para que el siguiente el mes, el primer día hábil del mes siguiente a su promulgación sea el día 1 de noviembre. Eso permitiría que esta amnistía pudiera ser realidad, porque tiene fecha límite 30 de noviembre. De todas formas, el plazo para poder ejecutar el proceso y acogerse en esta nueva opción de amnistía tributaria sería un plazo bien acotado porque estaríamos hablando solamente de un mes. Muy acotado, muy distinto a lo que vivimos el 2015 y más adelante vamos a ver ahí una comparación en la amnistía del 8%, hasta una amnistía del 12%. Muy distinto, pero toma el mercado con una experiencia, ¿no? Es distinto. Claro. Ya sabemos cómo funcionan los procesos de amnistía, la autoridad tributaria ya pasó por un proceso como estos hace 8 o 9 años y tiene la experiencia para afrontar un proceso como este, entonces aunque es muy distinto tener un año que un mes, y el ideal hubiera sido por lo menos tener medio año para hacer este proceso, me parece que puede ser un proceso igualmente exitoso si es que, porque el mercado ya sabe cómo operar ¿Cómo y la operar? autoridad tributaria también, ¿no? Claro. Pero de que es breve, es breve. Bien. Sí, durante la conversación vamos a ir aclarando si este proyecto de esta nueva amnistía tributaria, cuánto se parece al proyecto anterior y si trae nuevas indicaciones, nuevos cambios para poder aplicar y que pueda ser una opción para los contribuyentes. Gracias. Bueno, entonces los dos temas a revisar en detalle en esta presentación. Primero, las normas CFC, el acronismo de Control Foreign Companies y de entidades controladas en el exterior. Esta es una norma de la ley de la renta que regula el tratamiento tributario que tienen los socios o accionistas de sociedades que controlan en el exterior cuando dichas sociedades son generadoras de rentas pasivas. Entonces, eh, eh, digamos, se traduce en manera simple que cuando un contribuyente, un inversionista, es socio de una sociedad o accionista de una sociedad en el extranjero, y esa sociedad en el extranjero, sus activos son principalmente activos financieros que generan rentas pasivas, esto quiere decir dividendos de acciones, intereses de bonos, o ganancias de capital por enajenación de instrumentos, de cuotas de fondos o de acciones. Bueno, ese tipo de inversiones son las denominadas rentas pasivas. Las normas que regulan el tratamiento tributario que los contribuyentes residentes domiciliados en Chile tienen respecto de esas sociedades se modificó. Y es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar, hablaremos de la repatriación de capitales
2024. ¿Ok? Vamos adelante. Entonces, ¿qué son estas normas sobre las Control Foreign Companies, ¿no? O Corporations, CFC? Eh, como les digo, es una normativa que existe en nuestra ley chilena, pero asimismo existe en la mayoría de los países en el mundo, digamos, o occidentales al menos. Es decir, es una norma típica de sistemas tributarios desarrollados, en donde impone cierta sanción o tratamiento tributario distinto o acelerado a aquellos controladores de estas entidades cuando ellos residen en Chile. ¿Ok? Hasta la fecha, esta normativa entró en vigencia el 1 de enero del año 2015, con la reforma tributaria de la 20.180, que es la misma que nos trajo la amnistía del 8%, esa misma reforma tributaria que, si no me equivoco, fue gobierno Bachelet 2, ¿no? Esa reforma tributaria incorporó estas normas de control sobre entidades en el exterior. Y lo importante de estas normas es, bueno, cuando yo soy controlador, ¿no? Cuando a mí como residente domiciliado en Chile, yo como individuo que invierto en el extranjero por intermedio de un vehículo, de una sociedad, ¿cuándo yo voy a ser considerado controlador? En palabras simples, es cuando yo tenga más del 50% del capital, del derecho a las utilidades o de derecho a voto, por sí sola o con parte de personas o entidades relacionadas. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que si yo soy accionista y tengo más del 50% de las acciones de una compañía en el exterior, soy por definición controlador. Si esa compañía está dedicada a inversiones, portfolios financieros, tiene una cartera, digamos, administrada por usted por intermedio de Sura, esas rentas pasivas que se generen, dividendos, intereses, ganancias de capital, en principio se van a atribuir. ¿Qué significa esto? Que el controlador va a ser obligado a pagar impuestos finales en Chile, impuesto global complementario cuando es un individuo, o impuesto primera categoría si fuera una persona jurídica chilena. Entonces se va a tener que atribuir y pagar impuestos en Chile por la rentabilidad generada por esa sociedad en el extranjero, en la proporción que le corresponda. Si tengo el 50% en el 50% de las utilidades de la compañía, sin perjuicio que esta compañía, a mí como controlador, no me haya distribuido los beneficios, ¿no? Es decir, yo sin haber percibido un dividendo o sin haber efectuado un retiro desde la compañía que está en el exterior, la ley me obliga a atribuir de manera ficticia para efectos de impuestos en Chile y reconocer en Chile la utilidad de esta compañía. Entonces, este efecto que es acelerador de la tributación, ¿no? Anticipa la obligación de pago de impuestos por sobre la percepción, porque la lógica de como uno pensaría que debería funcionar todo es, una vez que a mí me distribuyan un dividendo de la sociedad extranjera, yo voy a pagar impuestos en Chile. Bueno, esta norma acelera. ¿Y acelera a quién? Al que es controlador, que tiene más del 50% o que tiene derecho a voto o control sobre la administración de la compañía. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la ley antigua, digamos, la ley actualmente vigente, pero que es modificada por esta reforma tributaria, pero podemos decir que es la vigente hasta el 31 de diciembre de este año 2024, por un error, pensaría yo, en cómo se gestó esa reforma tributaria del 2014, eh, cuando estableció las normas de relación para decir, mira, si yo tengo un 25% y, y otro socio o accionista de la misma compañía tiene el 25% también, ¿debo sumar o no mi porcentaje para efecto de control? ¿Soy relacionado o no soy relacionado? Digamos, esa lógica de decir, ¿debo yo computar no solo mis derechos en la compañía, sino que también los derechos que tiene un tercero? Bueno, en principio, uno pensaría que las relaciones familiares, con los cónyuges, con los hermanos, con los ascendientes, descendientes, eh, deberían configurar relación y por ende yo debería sumar los porcentajes de participación si es que soy un socio yo
y mi cónyuge debería sumar esos porcentajes por norma de relación, o con mis hermanos, o con mis ascendientes o descendientes. ¿No es cierto? Eso es lo que en principio uno pensaría como lógico. Bueno, la ley que está vigente desde el año 2015, la normativa no consideraba relacionado ni a los cónyuges, ni a los descendientes, ni ascendientes, ni a los colaterales. ¿Por qué? Porque utilizó como norma de relación el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores. Y el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores que estamos viendo dice son relacionados con una sociedad. ¿Qué significa eso en manera simple? Porque no nos vamos a poner en detalle en el artículo. Significa que yo solamente podía comenzar a sumar los porcentajes para ver si mi porcentaje que tenía que sumarle el de otro accionista para ver si superaba o no ese 50% de participación, si es que el otro accionista era una sociedad, ¿no? Entonces, en aquellas sociedades en el exterior en donde estaba yo de manera individual y además había una sociedad chilena, accionistas, solo en esa hipótesis comenzaban las normas de relación. Bueno, eso hizo absolutamente poco efectivas esas normas y podemos decir que hasta el día de hoy, y vigente hasta el 31 de diciembre, y vigente hacia el futuro si es que no se promulga la ley antes de del 31 de diciembre de este año, los cónyuges no son relacionados entre sí, los ascendientes y descendientes, es decir, hijos, abuelos, padres, no son relacionados entre sí, y los hermanos tampoco son relacionados entre sí. Bueno, esto viene a modificarlo esta reforma tributaria. Cambia la normativa de relación. En primer lugar, me envía al artículo 8, número 17 del Código Tributario, que es la norma, por definición de relación, que aplica a la mayoría de las normas de nuestra ley de la renta. Y en el artículo 41G, que es el artículo que regula el tratamiento tributario de esta CFC, de lo que estamos conversando, es si yo soy o no soy controlador, si tengo más del 50% o no, y por lo tanto, si lo tengo, debo atribuir y reconocer resultados tributarios en Chile, aunque no he recibido ese beneficio, se incorpora una modificación. Y la modificación lo que viene a decir y a aclarar, y esto era un ánimo, yo pensaría que de la autoridad tributaria y también del legislador, ¿no? Porque hubo un fallo en la, digamos, uno pensaría que un error en la gestión del primer proyecto. La normativa viene a reconocer que los cónyuges, convivientes civiles, parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, aquí se limita solamente a ascendientes y descendientes, no a colaterales, no a hermanos. Es decir, me dice, con mi cónyuge, con mi conviviente civil o con mi pariente ascendiente, padre, abuelo o descendiente, hijo o nieto, esas personas son relacionadas. Es decir, hoy día abuelo, hijo, nieto son relacionados. ¿Ok? Cónyuges son relacionados. Y en principio, en la regla general, hermanos no son relacionados. Pero también dice que se presumirá como relacionados, salvo por el contrario, a los parientes en general. Y aquí sí se incorporan los hermanos, a los parientes en general hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando participen, los hermanos, digamos, en la misma entidad o patrimonio constituido en Chile, a través del cual se controla una entidad sin domicilio o residencia en Chile. Esto quiere decir que los hermanos solo podrán ser considerados relacionados si es que no solo son accionistas a título personal de esta entidad que está en el extranjero, sino que además hay otro accionista de esa compañía, que es una sociedad chilena, y estos hermanos también son accionistas, socios o beneficiarios de esa sociedad chilena. Es decir, si los hermanos entran en una doble fase, a título personal y por medio de una entidad que está en Chile, bueno, la norma de relación los va a considerar relacionados. Así que es un caso muy excepcional, digamos, que hay que obviamente revisar caso a caso, pero la regla general, para quedarnos con esta idea, cónyuges son relacionados, ascendientes, descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, pero colaterales hermanos no, salvo este caso muy particular. ¿Ok? William, ¿estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. Está Avanzamos. impecable la aclaración del cambio que trae el proyecto de ley. Siempre pensando en un proyecto de ley, todavía no tenemos ley. Efectivamente. Todavía no tenemos ley, efectivamente.
Pero vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo entendemos este cambio en la práctica? Bueno, esto es muy importante. Esta ley, tal cual les expliqué, una vez que yo defino que soy controlador, porque tengo el 50% del derecho a las utilidades, al capital o el derecho a los votos, y por lo tanto la ley me obliga a atribuir el resultado, la ley me pone un umbral. Me dice, mire, usted va a tener que atribuir ese resultado, reconocer ese resultado tributario en Chile y pagar impuestos, aunque la sociedad extranjera a usted no le haya distribuido todavía utilidades, pero con un umbral límite de 2.400 UFs. Que estamos hablando hoy día de algo entre 90, 95, 100 mil dólares, digamos, al tipo Sí. cambio. ¿Ok? Entonces, Gonzalo, ¿sí? solamente para ir llevando y aterrizando un poco más a la práctica, Mm. los últimos 5 años hemos explorado, hemos visto una gran creación por parte de inversionistas chilenos de crear entidades fuera de Chile junto a su familia. Mm. ¿Ya? Entonces, con objetos de tratar de hacer el conjunto de lo que estamos hablando, esa creación que en los últimos 5 años vimos una gran tracción fuera de Chile en distintas jurisdicciones, esto podría traer un cambio para ellos, podría tener una consecuencia. Claro, acá a mí me parece que suceden dos cosas. Primero, la norma viene a definir la regulación, a aclararla, porque la ley anterior, aunque era clara, nuestra autoridad tributaria tenía una interpretación distinta en un inicio. En los años 2015, 16, 17 fue muy conflictivo esto que los familiares no fueran relacionados. Y después de muchas vueltas, después de muchos años, eh, no- tenemos en definitiva una norma clara, ¿no? Es decir, algo que ya sabemos cuál es el tratamiento claro y definitivo para las inversiones en el extranjero que se hacen en familia, en sociedades en el exterior. Y la regla es clara, es decir, si es que en esa sociedad van a participar padres en conjunto con hijos o cónyuges en conjunto, bueno, ellos van a tener que sumar su participación para definir si son controladores y como definitivamente van a ser controladores, si hay un padre con hijos en una sociedad o dos cónyuges en una sociedad, van a tener que ver si es que las rentas pasivas, que es la suma de los dividendos, intereses y ganancias de capital efectivamente realizadas, ¿no? Esto no, la renta pasiva no considera en el aumento en el valor de las acciones, en el aumento en el valor de las cuotas de un fondo. No es una renta pasiva. Yo no tengo que pagar impuesto por el incremento del valor de la cartera. Tengo que pagar impuesto cuando yo enajeno una acción, enajeno una cuota de fondo y efectivamente genero una ganancia de capital efectiva más intereses y dividendos. Bueno, si esos superan 2.400 UF, entonces voy a tener que atribuir. Por otro, nos cambia la regla del juego, pero las deja claras. Y por otro lado, Claro. William, creo que viene a confirmar al confirmar este tratamiento, da más certeza hacia el futuro digamos, valida la inversión, obviamente, en el extranjero por medio de estructuras y sociedades, que nunca ha estado cuestionada, pero para mucha gente había una incertidumbre de esta estructura. Eh, Me parece que con esto quedan muy claras las reglas del juego y permite continuar las inversiones exteriores por medio de sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades son necesarias por otras razones, no solamente tributarias, Claro. digamos, ¿no? Hay razones civiles, de protección de patrimonio, normas de los países en donde se invierte, en donde necesito que mi inversión se, se realice por medio de una entidad. Entonces aquí te voy a poner un ejemplo antes de la reforma. ¿Qué pasaba antes de la reforma? Cónyuge uno, cónyuge 2, dos cónyuges dueños de una sociedad en el extranjero. Tal cual les comentaba, eh, esa realidad que cada uno tenía un 50% ya los hace controlador. Cónyuge uno es controlador bajo la ley actual, cónyuge 2 es controlador bajo la ley actual. Pero la norma actual vigente establece que el límite por controlador, por persona, es de 2.400 UF. Entonces, al año. Entonces, si la entidad que está en el extranjero, esta sociedad LP, hubiese generado 3.000 UF de rentas pasivas, al dividirlo en dos, porque tengo dos controladores 50 y 50, cada uno de los controladores queda con una renta pasiva de 1.500 UF, que es inferior al umbral de 2.400, y por lo tanto no tiene hoy día obligación de reconocer ese resultado ni pagar impuestos en Chile por esas rentas. ¿Ok? Es decir, bajo la ley actualmente vigente, antes de reforma, como está aquí,
cónyuge 1 y cónyuge 2 no tienen que pagar impuestos en Chile por en esta situación. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un umbral de 2.400 UF y si divido el resultado de la compañía por los dos accionistas, porque cada uno tiene 50, ese umbral, la exención está por sobre el límite. ¿Ok? Ahora, con este proyecto de reforma, si es que se llega a validar la reforma, esta situación cambia. Porque hoy día la ley dice exactamente lo mismo, en el sentido que cónyuge 1 y cónyuge 2 son controladores. Sin perjuicio de eso, el límite de 2.400 UF es en total. ¿Ok? Es para la sumatoria de los controladores. Es decir, al final es un límite que le aplica a la sociedad. ¿Se entiende? Si las rentas que genera la sociedad, las rentas pasivas generadas por esta sociedad LP, superan las 2.400, que en este caso son 3.000 UF, cónyuge 1 y cónyuge 2 van a tener que reconocer en sus impuestos globales complementarios en abril del año siguiente 1.500 UF, digamos, el total de la utilidad generada por el entidad. Gonzalo, eh, alguien se podría preguntar si hay un límite, una exención tributaria que es de 2.400 UF, Sí. pero ahora en conjunto, una vez aprobado, tengo 3.000 UF de incremento patrimonial por las rentas que me generaron fuera de Chile. Uno podría pensar, oye, solamente me estoy pasando en 600 UF, por lo tanto debiera tributar 300 UF cada controlador. Pero la Esto no es norma así. está... Exactamente, eso es... Así es, eh, exactamente. William, si yo supero, pues, si tengo 2.400 UF, tengo que atribuir las 2.400 UF en total. Es decir, me paso en 2.399 UFs, me deja bajo el umbral. 2.400 UF me obliga a atribuir el 100% del resultado. Y entendiéndose que atribuir significa que el dueño de cada participación lo debe incorporar dentro de la renta bruta de impuesto global complementario y sumarlo con todas las Efectivamente. rentas del año y afectarlo con la tasa que le corresponda en el año de la transacción. Efectivamente. Aquí vamos a ver dos casos, ¿no? Bueno, caso uno, que son casos que vienen, que cambia con la reforma, digamos, el tratamiento tributario. Ustedes verán que en caso uno había un ascendiente, que puede ser padre o madre, con tres hijos, ¿no? Entonces, con ascendiente, hijo 1, hijo 2, hijo 3, cada uno 25%. Tal cual revisamos bajo la normativa anterior, es decir, perdón, la normativa actualmente vigente, porque todavía esto no es ley, ascendientes y descendientes no son relacionados. De acuerdo a la norma que viene en el 2015 hasta ahora, hasta el día de hoy no se han relacionado. Por lo tanto, esa sociedad, cada uno de ellos tenía el 25% y la verdad, por lo tanto, daba lo mismo cuál fuera el resultado de la compañía, porque podía ser 10.000 UFs, 20.000 UFs, 30.000 UFs, no hay límite para el resultado de rentas pasivas que pudiera generar esa sociedad. Y como no hay ningún controlador, entonces no existe obligación de atribuir y reconocer en Chile esos resultados. ¿Ok? Como bien vimos, hoy día ascendientes van a ser relacionados con descendientes, es decir, padre va a ser relacionado con sus hijos, un posible ajuste, un posible cambio para el futuro, es decir, una economía opción, pensaría uno, dice, bueno, si ahora la ley me está tratando distinto, tal vez a un padre ya no le parece razonable estar con sus hijos en el vehículo extranjero porque les cambia el tratamiento tributario. Probablemente lo que pueda suceder o lo que uno podría ajustar es que el padre haga su propia sociedad en donde lleva el 25% del patrimonio que tiene, ¿no? Y esa es una sociedad que va a ser 100% controlada por él, y él va a tener un límite de 2.400 UF, ¿no? Si ese portfolio, que es el 25% del portfolio total, que queda en LP1, ¿no? Que es lo que le corresponde a él, genera más de 2.400 UFs al año, bueno, él va a tener que atribuir ese resultado. Si genera menos, no va a tener que atribuir ese resultado. Pero tres cuartos de la cartera, los tres cuartos que le corresponden a hijo 1, hijo 2 y hijo 3, los dejamos en un segundo vehículo, en donde solamente están los hermanos, y como conversamos, los hermanos no son relacionados, por lo tanto esa entidad podría seguir siendo una entidad
no controlada en el exterior. Eso es un posible ajuste de acuerdo a la realidad que uno está viendo en la norma. Lo mismo sucede en caso 2, en donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que explicamos antes? Si tengo cónyuge 1 y cónyuge 2, cada uno tiene un 50%. Antes, si es que no se, es decir, de acuerdo a la normativa que me regula la ley actual, cada uno de sus cónyuges tiene un umbral de 2.400 UF, que es bastante, ¿no? Es decir, no es fácil tener resultados de rentas pasivas que superen 4.800 UF al año, ¿no? Portfolios muy grandes podrían verse afectados. Pero si un contribuyente, un inversionista, ve que está bordeando el límite de ese umbral y por de pronto quiere continuar manteniendo un umbral único personal de 2.400 UF, bueno, si cada cónyuge tiene su propio vehículo de inversión, cada uno va a mantener su límite de 2.400 UF por controlado, ¿ok? Porque ya son vehículos 100% separados Independientes. e Sí. independientes. Sí. Gonzalo, ¿podemos tomar un poquito, reforzar un poquito si es que esta entidad está constituida solamente por hermanos? Mm. ¿Qué es lo que significa en la práctica? Por ejemplo, son 3 hermanos Ahí, que están en la elegante. sociedad. Eso no se entiende que hoy día serían controladores, pero hay Para una, nada. una, salve, una salvedad en la norma que igual hay que mirar, de los hermanos. Claro, la salvedad de la norma de los hermanos es que, digamos, los hermanos hoy día no son relacionados, salvo, no tengo el caso aquí, pero sería salvo que, como ven en el caso 3, por ejemplo, para responder tu pregunta, William, los hermanos de este escenario, esos 3 hermanos que están al lado izquierdo de la pantalla, accionistas de una sociedad extranjera, ellos no son relacionados. Pero si ellos también fueran socios o beneficiarios de una sociedad chilena, constituida en Chile, una sociedad de inversiones en Chile, y esa sociedad de inversiones en Chile fuera el cuarto accionista de esta LP, en ese escenario los hermanos sí van a ser relacionados y van a tener que sumar su porcentaje de attributo. Esto quiere decir que mientras no exista un accionista persona jurídica constituido incorporado en Chile en la estructura, los hermanos no son vinculados. ¿Ok? Perfecto, clarísimo. En Bien. la práctica, si lo llevamos a números, si no son relacionados, cada uno puede usar un límite de 2.400 No, UFs y no afectarlos con impuesto global complementario. no es exactamente esa la conclusión, William. La conclusión es que si ellos no son relacionados, no les aplica el artículo 41G, no son controladores de la sociedad, salvo que uno tenga más del 50%, ¿no? Pero con un 33%, ninguno es controlador, por lo tanto no hay ningún límite. La compañía puede generar cuantas utilidades quiera, digamos, y no hay ningún límite, porque para que se genere la obligación de atribuir tiene que existir un controlador. ¿Se Perfecto. entiende? Sí. Ahora, si pasan a ser controladores y relacionados, Sí. sí les aplica el límite. Efectivamente. Si es que 3 hermanos están con un padre y por lo tanto son relacionados en esta situación que hablamos acá, por ejemplo, arriba, caso 1, en donde hijo 1, hijo 2, hijo 3 están con su padre y por lo tanto le aplica la norma de relación, en ese escenario hay un límite de 2.400 UF anual por todos en conjunto. Es decir, no es por controlador, sino que por todos en conjunto. Si la sociedad genera más de 2.400 UF al año, eso se va a tener que dividir en un 25% cada uno, estamos hablando de 600 UF cada uno, ¿no? Y 600 UF van a tener que reconocer cada uno de ellos su bloque complementario. Si es que la utilidad es 2.400, si es que la utilidad es Claro, 6.000, va a tener que reconocer, digamos, un cuarto de esa utilidad cada uno en su puesto de bloque complementario. ¿Ok? perfecto. Clarísimo. Con eso nos hicimos parte de una consulta que ya estamos recibiendo en el chat. Vamos a ir respondiendo a medida que avanzamos. Perfecto. Mira, y aquí hay casos que son casos en donde los hijos participan en un 33% cada uno en una sociedad extranjera, una sociedad limited partnership, por ejemplo, pero el padre es controlador por la vía de la administración, porque es el dueño de una sociedad
americana, puede ser, o directamente administrador, o tiene él la potestad de remover a los directores o a los managers que administran al final esta compañía, esta estructura, ¿no? Porque acá vemos que son dos sociedades, caso 3 tiene dos sociedades, una sociedad patrimonial y una sociedad gestora, ¿no? Como que fuera un fondo. En este caso, debido a que el ascendiente es controlador por administración, no porque tenga el 50%, porque probablemente tiene el 0,0001% de participación, pero como él puede designar y remover a los directores de la compañía o al management o a quienes tienen los poderes de administrar, eso lo hace controlador. Y como hoy día la norma cambia y obliga a un controlador a sumar los porcentajes de sus relacionados y sus hijos son relacionados, bueno, esta estructura va a pasar a ser una estructura controlada. ¿Ok? En la situación que vemos a mano derecha, no hay relación. Esto quiere decir que los hermanos ya no solamente son dueños de la sociedad patrimonial, sino que también deberían serlo de la sociedad administradora, ¿no? Tiene que salir el padre de una estructura como esta. Ahora, pueden haber otros roles para el ascendiente, puede el ascendiente ser parte del directorio de la compañía, tener poder de administración, tener relaciones con el banco. Eso no hay límite, ¿no? Porque en realidad el controlador es cuando tengo la potestad de remover a los directores, no cuando tengo la potestad de contactarme con mi asesor financiero para decir cómo se va a invertir en la compañía. Entonces, una figura como la que está en mano derecha quedaría fuera de la relación. Eso es, William, con el cambio a las normas de relación de las entidades que están fuera de Chile. Si la conclusión es simple. Hoy día los cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad son relacionados. Y por lo tanto, si es que hay cónyuges o hay abuelos, padres e hijos juntos invirtiendo en una estructura del exterior, tengo que revisarla, porque el tratamiento me va a cambiar. ¿Hay posibilidad de ajuste? Obviamente hay posibilidad de ajuste, pero tengo que revisar esa estructura porque mi tratamiento tributario cambia. Distinto a si yo estoy con mis hermanos invirtiendo en el extranjero por medio de una sociedad. Mi tratamiento tributario no cambia. Me mantengo como una entidad no controlada. Perfecto. Mira, 2.400 UFs de franquicia tributaria que uno le podría denominar, estamos hablando como de 93 millones de pesos. Ok. Esos 93 millones de pesos, para aclarar, porque hay una pregunta, ¿qué es lo que son? ¿Es un ingreso no renta o es una postergación de impuestos para los propietarios, los dueños? Mira, esto no acumula, digamos. Entonces vamos a poner un ejemplo. 1 de enero del 2024, 31 de diciembre del 2024. Yo soy controlador, porque tengo el 50% de los derechos de una compañía. Y yo tengo, bajo ley actual, el controlador, un límite de 2.400 UF. ¿Ok? Si es que la compañía generó, y yo tengo el 50%, 4.800 UFs, entonces yo estoy obligado a atribuir y pagar impuestos. Si es que generó menos que eso, yo no tengo que pagar impuestos por toda la utilidad generada en este ejercicio, no tengo que atribuirla, y esto no se acumula al ejercicio siguiente. Yo en el ejercicio siguiente hago una nueva foto. Veremos cuáles son los resultados del año 2025 y los vamos a volver a calcular. Lo importante es entender que hoy día, si es que se aprueba esta ley, que todo indica que va a ser promulgada muy pronto, ese límite ya va a ser por la sociedad. Entonces, si la sociedad en la que yo participo y soy controlador por relación, porque estoy yo con mis hijos como accionista de la sociedad y soy controlador, por lo tanto, tengo que atribuir el resultado a Chile. Si esa entidad crea 2.399 UFs en un periodo tributario, entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025, porque esto empieza a regir desde el 1 de enero del 2025 en adelante. Entonces, si yo generé 2.399, la sociedad generó 2.399, en abril del año 2026, ninguno de esos accionistas va a tener que reconocer ese resultado en Chile. Y si después, desde el 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2027, generan 2.401 UF, entonces en abril de 2027 todos van a tener que reconocer esas 2.401, pero no las 2.399 generadas en el ejercicio 2025. ¿Se entiende? Es decir, no es un sistema acumulativo. Se entiende. Bien, finalizando entonces uno podría
generar una recomendación para estos inversionistas que están con esta estructura, esta entidad de Fuera de Chile, que puedan revisar su forma actual de estructuración. Lógico, uno tiene que entender, revisar al menos para saber cuál va a ser la norma tributaria que me va a aplicar, cuál va a ser el tratamiento tributario, qué prevenciones puedo tomar, eh, con asesores como son ustedes en Sura, digamos, los tipos de inversión que se realicen son relevantes, ¿no? El nivel de renta pasiva también es distinto si yo tengo toda mi cartera en puros bonos que me pagan intereses o tengo una cartera diversificada a largo plazo, digamos, todo afecta. Entonces, es muy importante saber cuál es la normativa que me regula desde el 1 de enero de 2025 en adelante con esta materia porque las condiciones cambiaron. Y si es que yo quiero hacer algún ajuste, se pueden hacer obviamente los ajustes y probablemente para muchos valga la pena trabajar en ello. Y lo otro, Will, es muy importante para quienes no invierten en extranjeros por medio de entidades, me parece que esta reforma viene a validar todas estas estructuras en el sentido de que pone un marco claro, ¿no? No hay mejor que certeza jurídica en el sentido de saber yo, digamos, qué es lo que me regula. Si yo decido invertir en el extranjero por medio de una sociedad, ya tengo clarísimas las normas que me regulan y no hay ninguna duda al respecto y ninguna eh, eh, amenaza de reforma tributaria que vaya a cambiar estas reglas porque esta norma de relación fue muy, muy, muy discutida durante muchos años. Clarísimo, Gonzalo. ¿Te parece que pasemos al punto 2, donde hemos recibido bastante interés para conocer un poquito de qué se trata esta nueva amnistía tributaria sobre los bienes y rentas que están fuera de Chile y que están pendientes de una regularización de impuestos en Chile? Perfecto, William. Vamos en honor al tiempo. Bueno, estos son 5 puntos: contexto, finalidades, cuál es el procedimiento. Vamos a hacer una comparación con el procedimiento 2015 y veremos ahí un caso práctico de presentación. Entonces, ¿cuál es el contexto? Este proyecto incluye un régimen transitorio que permitirá a los contribuyentes regularizar en Chile los bienes y rentas que tienen el extranjero de manera única, voluntaria y temporal. Exactamente lo mismo que decía el artículo 24 transitorio de la ley 20.780, que es la que reguló la amnistía del año 2015. Es decir, aquí la ley me está dando una oportunidad de que si yo tengo alguna inversión en el exterior o tengo fondos que están irregulares desde el punto de vista tributario, no declarados, no estoy presentando declaraciones juradas, no he presentado las rentas ni pagado los impuestos por ellas, por distintas razones, tengo la posibilidad de regularizar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Este beneficio permite declarar de manera voluntaria los bienes o rentas en el extranjero pagando un impuesto sustitutivo con tasa única del 12% sobre el valor de dichos bienes o rentas. Es decir, subimos 4 puntos respecto de la amnistía anterior, que era la amnistía del 8%. Hoy día entra esta amnistía con una tasa única del 12%, que sigue siendo una tasa atractiva, ¿no? Interesante para aquellos patrimonios que se mantienen en el exterior y no han sido aún regularizados. ¿Quiénes pueden hacer uso del beneficio? Contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero del año 2023. ¿Ok? Gonzalo, aprovecho de Sí. inmediato a hacer una consulta que nos tenemos. Cuando el proyecto de ley se refiere a contribuyentes con domicilio o residencia al 31 de diciembre del 2022, Sí. ¿eso qué contempla? ¿A qué se debe interpretar contribuyentes con domicilio o residencia? Bueno, primero no debo hacer distinción si no son chilenos o extranjeros. Es decir, un extranjero que es residente o domiciliado en Chile con anterioridad al 31 de diciembre del 2022 puede acogerse a este procedimiento, ¿no? Y son dos cosas, porque puede acogerse, pero por un lado también está obligado a acogerse, porque este procedimiento te dice, mira, si tú no te acoges y después yo me entero, la autoridad tributaria se entera de que tú, pudiendo haberte acogido al procedimiento, no lo hiciste, las sanciones son mucho más graves y nos llevan a la arena del delito tributario. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque uno dice, ¿es un sistema voluntario? Sí, pero ojo, si es que no te acoges, habiendo tenido la posibilidad de acogerte, las sanciones que, que sufrirás
en el momento en que la autoridad tributaria tome conocimiento por una u otro mecanismo de que tienes inversiones que no están regularizadas en el exterior y que pudieron haberse cogido el procedimiento, te pueden llevar a figuras que llegan hasta un delito tributario. Entonces, plazo, a partir del primer, y esto es lo que hablábamos con la importancia de la promulgación de la ley, Claro. William, a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley. Entonces, si la ley se publica en octubre, que es lo que necesitamos, quedan 12 días, el primer día hábil del mes siguiente va a ser el 1 de noviembre y eso va a durar hasta el 30 de noviembre del mismo año. Entonces tenemos entre el 1 y el 30 de noviembre de este año para que sea realidad esta amnistía. El objetivo, regularización de la situación tributaria de bienes o renta en el extranjero ante la Autoridad Tributaria Fiscal Chilena, extinguiéndose responsabilidad civil, penal, administrativa, derivada de la omisión, falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de dichos bienes o rentas. Entonces esto es muy relevante porque todos quienes estén en incumplimiento tributario por no haber declarado esta renta, por haber omitido estos bienes extranjeros, que digamos no es una situación cómoda, supongo, para nadie, esto queda absolutamente amnistiado por este proceso. ¿Cuál es el procedimiento? Declarar ante el Servicio de Impuesto Interno acreditando el dominio de los bienes. Digamos, yo no puedo yo no puedo declarar ni amnistiar bienes que no están a mi nombre. Tiene que ser el contribuyente, poder probar que son bienes que están a su nombre, bienes o rentas. Vencido el plazo para declarar, no se puede corregir, rectificar, complementar, enmendar, nada. Digamos. Es decir, yo tengo que tener la decisión tomada que voy a presentar mi declaración en noviembre, trabajarla de manera muy completa, y una vez presentada ya no hay vuelta atrás, ¿no? No puedo cambiar relatos, no puedo cambiar montos, no puedo cambiar activos, valorizaciones, nada. El Servicio de Impuesto Interno dispone de 5 días para emitir el giro conforme a la declaración. Si yo presento mi declaración, tiene 5 días, y el contribuyente dispone de 10 días hábiles para entregar el pago desde la notificación del giro. Ese pago se puede hacer desde fondos, con fondos que están en Chile o con fondos que provienen de las mismas cuentas que estoy sometiendo al proceso de amnistía. Y después el Servicio de Impuesto Interno dispone de un plazo de 12 meses contado desde la fecha del pago para fiscalizar la declaración efectuada por el contribuyente, ¿ok? Para ver si es que se requiere algún documento extra, si no está bien acreditada la propiedad, pero la experiencia que tenemos del proceso anterior nos dice que con una, digamos, razonable declaración que tenga prueba fehaciente de la propiedad de los activos y el relato sea coherente con lo que estoy declarando, el Servicio de Impuesto Interno, digamos, tiene más que suficiente y no debería continuar solicitando más información. Periodo, como lo vimos, en el proyecto, en la ley del 2015, de la 20.180, tuvimos un año. Hoy día tenemos solamente un mes. Pero tenemos la experiencia. Es poco, pero tenemos la experiencia. La tasa del 2015 fue un 8, hoy día es un 12. Los contribuyentes que se pueden acoger son los mismos. Pueden ser extranjeros, William, como te comentaba antiguamente, tienen que ser residentes. Chilenos o extranjeros residentes antes del 1 de enero de 2023 o 31 de diciembre de 2022. Aquí cambia un poco los bienes, ¿no? Porque en este proyecto se incorporan bienes inmuebles. En la ley del 2015 de la 20.180 solamente se declaran activos financieros. Hoy día se incorpora la posibilidad de regularizar inversiones inmobiliarias que tenemos en el extranjero que están en incumplimiento tributario, que no he declarado, que no he declarado su renta, que no declaré su origen, que la adquirí con fondos que no estaban declarados en Chile. Así que se incorporan los inmuebles, que es una gran novedad. ¿Ok? Las reglas de valorización. La prueba de dominio es lo mismo. Es decir, veremos que no hay cambio entre las reglas de prueba del dominio que existían en el proyecto, que existen en el proyecto de hoy día con la ley 20.180, y tampoco en la sanción por incorporación dolosa. Si yo incorporo de manera dolosa bienes que no tengo, que son de propiedad, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Y yo lo incorporo de manera dolosa porque digo, mira, qué buena idea, yo voy a amnistiar los bienes que están a nombre de mi padre, los incorporo yo y con eso no solo amnistio este patrimonio, sino que aparte me salto el impuesto de herencia, ¿no? Porque voy a declarar bienes de mi ascendiente, ¿no? Y todos los hijos declaran los bienes del padre. Eso es una declaración
dolosa la multa, por eso puede llegar al 300% del valor de los bienes o rentas que se trate, y presidio menor en su grado máximo. Así que clarísimo que acá hay que ser muy responsable. Yo tengo que tener prueba de dominio y de propiedad de los bienes que estoy declarando, y que estén a mi título, ¿ok? A título de contribuyente que efectúa la declaración. Las reglas de valorización en una cartera de inversión, William, valor promedio de los últimos 6 meses de la cartera, pero aquí yo quiero hacer hincapié con la práctica. Yo creo que es importante, por eso cuando decimos, hoy día tenemos un mes, antes tuvimos un año. La realidad es que la misma norma de valorización existió en la 20.180. Podría yo decir que el 100% de los casos de carteras de inversión que se presentaron y se declararon, la valorización, más allá de ser el valor promedio de los últimos 6 meses, porque no se alcanzaba a calcular, en un año fue complejo, se declararon en los últimos 2 o 3 meses del 2015, claro, del 2015, estas amnistías, menos vamos a poder en un mes. Te diría que el 100% de las que se declararon en esa fecha, en vez de tener un promedio de los 6 meses, se utilizó el valor de la cartola, ¿no? Que refleja el valor de mercado más cercano a la fecha de declaración. Probablemente el valor de los bienes al 31 de diciembre del año 2023 sería el valor de esa cartola, en realidad es la que podría valorizar. Es decir, es considerar la cartola como un patrimonio de afectación, como un conjunto de bienes, ¿no? Y como no como bienes en particular. No si yo en mi cuenta de inversión tengo acciones de Google y tengo bonos, yo no voy a ir a tomar las acciones de Google, el valor promedio de los últimos 6 meses y el valor de mis bonos de los últimos 6 meses. Los tomo como un patrimonio de afectación. Y Claro. ahí el patrimonio de afectación lo valorizo con el valor comercial del mismo al 31 de diciembre del ejercicio anterior, que es como funciona en el proceso anterior. ¿Ok? Ejemplo, pensemos por un momento que presentamos al 10 de noviembre del 2024. Voy a presentar esta declaración. Tengo que primero hablar del origen de los bienes y las rentas, un relato en un escrito que le presento a la autoridad tributaria. Trazabilidad de los bienes y rentas, tengo que tratar de demostrar la mayor trazabilidad posible de estos bienes. Valorizo con una cartola al 31 de diciembre del 2023, pongamos por ejemplo que tiene un valor de $800.000 esa cartera. Y aquí, William, algo que la ley incorpora, que el 2015 no incorporaba, que hoy día se incorpora, que lo podríamos conversar en detalle, pero es que incorporo los consumos. Es decir, yo incorporo no solo los $800.000 que yo tenía al 31 de diciembre del 2023, sino que si durante el año 2023 yo retiré $100.000 de esa cartera de inversión, porque digamos, me los consumí, digamos, debo agregarlos a la base. Y lo mismo del año 2022 y 2021, porque tengo que dejar protegido aquellos últimos 3 años de impuestos globales complementarios que no han sido declarados. Y no queda amnistiado eso si es que yo solamente declaro los bienes que quedaron en la cartera el 31 de diciembre. Tengo que incorporar los bienes consumidos, los activos consumidos en los últimos 3 ejercicios. Eso me haría que me iba a ser disponible hacer los 800.000 que me muestra la cartera, más los 100.000 que me consumí el 2023, los 50.000 que me consumí, y los 50.000 que me consumí entre el 2022 y el 2021. Y eso me haría un total de $950.000, aplico la tasa del 12%, $114.000 a pagar. Y con eso cumplo con el procedimiento de amnistía. Eso sería, William. Me cuento si hay más preguntas. Bien, muchas gracias Gonzalo por toda esta información. Hoy día solamente poner énfasis que nos encontramos dentro de un proyecto de ley. Estamos a la espera, el mercado espera que durante octubre esto se pueda convertir en ley, pueda ser publicado, con objeto de que las indicaciones, varias indicaciones que trae el proyecto de ley puedan quedar vigentes. En un plazo acotado, pero puedan darle vigencia. Mira, damos inicio a algunas preguntas que estamos recibiendo en el chat para que podamos hacernos cargo. Yo estoy tratando de concentrar las preguntas que tienen relación con un mismo tema. Y una de las preguntas que nos hacen hoy día sobre esta amnistía tributaria con tasa única y final del 12%, si esto aplicaría sobre el capital o las utilidades de un inversionista. Digamos, ¿estamos pensando en una inversión directa en un portfolio o en una inversión por medio de una sociedad? No tenemos más información de la consulta,
pero creo que al referir capital, estamos hablando de que alguna inversión salió desde Chile a invertir fuera de Chile y ese capital le ha generado utilidades. Y Perfecto. pareciera que Bueno, estas utilidades no han tenido el cumplimiento tributario perfecto. oportunamente. Bueno, yo perfectamente en mi declaración de origen y trazabilidad, ¿no? Puedo explicar que el monto que sale de Chile, que está absolutamente regular, que cumplió con todos los impuestos, que pagó todos los impuestos de la ley, porque, por ejemplo, yo lo recibí de una sucesión, pagué el impuesto de herencia y me quedó $1.000.000 en mi patrimonio después que había pagado el impuesto de herencia en Chile. Y yo saqué esos fondos al exterior, hice una inversión de $1.000.000 y de ahí en adelante las utilidades que se han acumulado por sobre ese millón han estado en incumplimiento tributario y hoy día tengo un resultado de una cartera de $1.500.000. Yo perfectamente puedo someter a la amnistía tributaria los $500.000 que están irregulares, porque obviamente no voy a pagar un impuesto por una inversión o por un capital que está absolutamente en cumplimiento en Chile. Ahora, igualmente, ese capital tiene infracciones de no haber informado declaraciones juradas y puedo tener multas por no haber informado declaraciones juradas, pero no más que eso, ¿no? Porque yo tengo la obligación de mantenerme informando a la autoridad tributaria de mi capital. Si no lo he hecho, puedo tener multa, pero no más que eso, ¿no? Obviamente, Sí. la amnistía no busca que se pague un impuesto sobre un patrimonio que ya pagó todos los impuestos de la ley. Sí, básicamente aquí lo que busca la amnistía es que se regularicen rentas o bienes que Claro. no han dado cumplimiento tributario en Chile porque tienen la obligación de tributar en Chile. La renta o los capitales que estén fuera de Chile con tributación cumplida no están afectos a esta ley. No obstante, cuando uno invierte fuera de Chile, lo que tiene que hacer una vez al año es informar la declaración jurada 1929 por estas inversiones, que es de otra índole. Aquí lo que busca es justamente dar un cambio, un reemplazo del impuesto global complementario por un nuevo impuesto que es un impuesto único final con tasa del 12%. Exactamente. ¿Ya? Y otra consulta que nos hacen dice, ¿qué sucede si el padre ha fallecido tiempo atrás con inversiones fuera de Chile y el hijo puede solicitar esta amnistía? Digamos, pero la cuenta se mantiene a nombre del padre, del difunto. El padre fallecido. No hay más Claro. información, pero podría Ahí desarrollar. tendríamos que, claro, ahí tendríamos que interpretar lo siguiente. Si yo estoy dentro del periodo de 3 años de ficción tributaria, en donde el root del causante, digamos, sigue vivo, ¿no? Que sigue vivo para efectos tributarios, ¿no? Ese root, la sucesión, en principio, podría acogerse a un proceso de amnistía como este, ¿no? Si es que se hizo una posesión efectiva y no se incorporaron los bienes al inventario, que es lo que debió haber sucedido, efectivamente la sucesión podría acogerse al proceso de amnistía eh, si es que está en el periodo, digamos, de esos años. Ahora, pensaría que también, después también, digamos, ¿no? Efectivamente, si es que ya se hizo una partición irregular y esos bienes ya están al nombre de los, de los descendientes o herederos, me parece que también califica para presentar. Entonces, en uno u otro caso hay que revisarlo con detención. Se tienen que considerar varios elementos en consideración. Me parece que sí califican. Y califican, William, ojo, incluso entendiendo que el impuesto de herencia no está prescrito, ¿no? Porque si el impuesto de herencia prescribe en un plazo ya cercano a 8 años, entonces, incluso si esto pasó hace 2, 3 años, no se declaró la posición efectiva y no se pagó el impuesto de herencia por estos bienes, me parece que es un contribuyente que califica para la amnistía tributaria. No Claro, así, no así, ojo, aquel que no se ha realizado el procedimiento de posesión efectiva de todos los bienes del difunto y dice, pero mira qué buena idea, entonces claro. la parte que está en el extranjero la voy a amnistiar un 12% y todo lo otro lo voy a poner en la posesión efectiva. No. Esto es para los bienes que quedaron en incumplimiento, esos bienes todavía no están en incumplimiento. Cuando yo no he Claro. hecho una posesión efectiva por todos los bienes del causa, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Hay otra pregunta que me voy a hacer cargo yo, que nos preguntan si es el APB, la cuenta voluntaria, el depósito convenido que se encuentra en el exterior, se considera como incumplimiento. La respuesta es no, porque cuando uno tiene inversiones previsionales fuera de Chile a través de distintas instituciones financieras,
Esas inversiones previsionales no están en incumplimiento, porque cuando uno quiere hacerse cargo, quiere hacerse dominio de esos activos, de esas inversiones, uno tiene que rescatar en Chile. Uno trae los dineros en Chile y se le pagan en Chile, y cada entidad chilena informa al Servicio por Interno la respectiva declaración jurada, que es la declaración jurada 1899 por los rescates APB, o si es que retira el depósito convenido como excedente de libre disposición a través de la TJ 1895, a través de un FP. Por lo tanto, entendería que están en cumplimiento tributario, están todas en cumplimiento tributario las inversiones previsionales, pero solamente por el hecho de invertir fuera de Chile, las inversiones previsionales no están en incumplimiento tributario. Bien, otra pregunta es que nos dicen, siempre se habla de repatriación de capitales, pero al ser repatriación de capitales, ¿es una obligación de traer las inversiones a Chile? No, muy buena pregunta. Malos títulos que ponen en los proyectos. Pero efectivamente, esto no es un proceso, no es una amnistía de repatriación, sino que es de reconocimiento y declaración de los bienes que están al exterior. No tengo obligación, no la tuve en 2015 ni tampoco en este proceso, la obligación de retornar a Chile esos bienes, ¿no? Es simplemente de regularizarlos tributariamente. Exactamente. Bien, y tú cómo tienes experiencia con el proceso del año 2015 y ahora me imagino que también vas a tener experiencia si esto se llega a aprobar Mm. durante el mes de octubre, ¿cuál ves tú que son los principales cambios entre los dos textos que tenemos hoy día? Mira, principalmente la posibilidad de acoger al proceso los inmuebles, pensaría que ese es el más sustantivo, ¿no? Porque hay puede haber una importante cantidad de bienes inmuebles y de tierra en el exterior que no están debidamente regularizadas e informadas en Chile, así que ese es un cambio sustantivo. Y otro, que vuelve a reconocer el tema de los consumos, ¿no? Es decir, reconoce en ley el tema de los consumos, que en la práctica el año 2015 se hizo de esa manera. Usted, que como el ejemplo que puse, uno declaraba el valor de la cartera más los consumos, pero eso fue una decisión más bien voluntaria, que en la práctica nosotros con la autoridad tributaria, los asesores que estamos prestando estas declaraciones, digamos, se llegó más o menos a ese consenso entre Claro, de dejar no solamente cubierto el patrimonio, sino que también los últimos tres impuestos globales complementarios. Entonces me parece que la ley que hoy día incorpora este concepto de consumo o gasto está correcto. Yo solamente tengo que incorporar, digamos, los consumos y gastos de los últimos 3 años probablemente más la cartola, eh, el valor sí. de la cartola fiscal. Sí. Bueno, recordemos que en el año 2015 las personas que querían regularizar activos, por ejemplo, propiedades, departamentos, activos que tenían fuera de Chile, no fue posible regularizarlos, por lo tanto hoy día hay una buena opción Efectivamente, para regularizar aquello. efectivamente. Muy buena opción, sí. Y justamente hoy día el nuevo texto que tenemos, el nuevo texto del proyecto de ley, desarrolla justamente los gastos de vida, que se tienen que incorporar los gastos de vida y los consumos que hayan tenido con estas inversiones, porque posiblemente uno podría presentar una cartola al 31 de diciembre del 2023 con $10.000, pero los últimos 3 años tuvo $1.000.000. Claro. Efectivamente, la idea acá es que todos esos consumos que yo fui teniendo y que fueron saliendo de la cartera de los últimos 3 ejercicios se incorporen en la declaración. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo amnistío solamente el saldo que tengo el 31 de diciembre, no queda cubierto por la amnistía esos otros fondos que consumí y que generaron incumplimiento tributario en Chile igual. Entonces podrían perseguirme igualmente por incumplimiento de mi global complementario. Claro. Y bueno, como para dar ir terminando y cerrando nuestro webinar sobre cumplimiento tributario, sobre este proyecto de cumplimiento tributario y sobre estas dos indicaciones muy particulares, eh, tú cómo has tenido esta experiencia de este proceso y que presentando, me imagino, varias solicitudes al servicio por interno, porque hay muchas personas que tienen incertidumbre de avanzar en este proceso como fue relativamente nuevo en el 2015 y siempre pueden tener alguna preocupación adicional. ¿Tú qué le dirías a esas personas sobre este proceso? ¿Cuál fue tu experiencia de esto? Mira, voy a hacer un disclaimer previo que es, eh, más allá de que en principio uno no debiese estar de acuerdo con una amnistía nuevamente, porque no debió haber salido una nueva amnistía, ¿no? Y no era recomendado por nadie, pero salió. Ya que salió la amnistía, ¿ok? Más allá de que yo comparta, no con que haya salido, si se entiende bien eso,
Ya que salió la amnistía, a mí me parece que hay que recordar cuál fue la experiencia de 2015, que fue muy positiva. Es decir, hubo un entendimiento entre contribuyentes y autoridad tributaria muy claro, hubo un respeto a la autoridad tributaria, particularmente del departamento que tomó a cargo todo este proceso de amnistía, que fue un departamento específico, digamos, y que trabajó no solo ese año, sino que en muchos años después, protegiendo la información del proceso. La autoridad tributaria cumplió con el secreto que se exigía y que prometía la ley. Entonces, a mí me parece que fue una muy buena experiencia desde cómo lo enfrentó la autoridad tributaria. Me parece que la autoridad tributaria ganó mucha experiencia en ese proceso y también en el mercado. La verdad, en mi opinión, yo no he tenido, eh, digamos, cliente que se haya cogido el año 2015. No tengo ninguno que hoy día me diga, mira, me arrepiento de haberlo hecho. Es decir, en general, después de haberse acogido el procedimiento, todos estuvieron más tranquilos. ¿Por qué? Porque me permite a mí disponer, ¿no? Puedo yo efectivamente disponer de los fondos. Es que si necesito repatriar algo a Chile porque tengo que hacer una inversión, lo puedo hacer. Si necesito hacer una donación a mis herederos, lo puedo hacer, digamos, tranquilamente. Si quiero hacer otra inversión en otro país que tiene intercambio de información permanente con Chile de manera automática, lo puedo hacer. Porque no podemos olvidar que hoy día hay intercambio de información automática con más de 150 países en el mundo. Entonces, eh, digamos, la libertad de poder eh, invertir, administrar, gestionar tu patrimonio es muy importante. Así que como yo lo veo, William, mi opinión al respecto es que las amnistías son positivas cuando existen, ¿no? A mí me parece que tal vez Chile no debería tener una segunda amnistía porque ya habíamos tenido una, pero si es que está, son positivas. Recomiendo que hay que tomarlas. Nuestra autoridad tributaria, nuestra ley le ha otorgado potestades a la autoridad tributaria muy superiores por sobre incluso las que tenía en 2015 para el futuro. Entonces, el riesgo de que el Estado, digamos, llegue a esa información en el futuro es cada día más cercana. Y por lo tanto, absolutamente recomendable. Creo que estar en cumplimiento con la ley tributaria eh, es tranquilizador para el contribuyente y por definición no significa que eso signifique más impuestos, ¿no? Es simplemente un tema de orden y de tranquilidad en el orden del país. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu experiencia. Bueno, como recomendación, entonces, como el tiempo puede ser muy acotado, es importante ya ir analizando el tema, ¿cierto? Para las personas que se quieran optar a este sistema voluntario, este régimen voluntario, con objeto de ir buscando, por ejemplo, los certificados de inscripción de las propiedades o activos que pueden tener fuera de Chile y ya ir bajando las cartolas al 31 de diciembre del 2023 con objeto de ir estableciendo distintas bases tributables para poder presentar durante el mes de noviembre. Gonzalo, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este webinar sobre cumplimiento tributario. Los quiero dejar invitados a siguientes charlas tributarias que vamos a ir desarrollando durante este año y el próximo. Vamos a seguir hablando sobre los convenios de doble tributación y especialmente el convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos y una nueva opción tributaria que vence en enero del 2025, que es el impuesto sustitutivo de impuestos finales, el ISIF, que se pueden acoger ciertos contribuyentes. Para las personas que están interesados en participar en nuestras charlas, pueden tomar contacto con nuestros asesores patrimoniales para evaluar alguna inscripción a nuestras charlas tributarias que vamos a hacer de manera presencial. Gonzalo, nuevamente muchas gracias a la audiencia, a nuestros clientes, a nuestros asesores que estuvieron participando durante esta hora de esta jornada tributaria. Los quiero dejar invitados, tenemos hoy día una encuesta de satisfacción para que puedan evaluar nuestro evento tributario organizado por Sura Investments. Muchas gracias y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sura.